Santo es el Señor, gloria a Dios. La paz del Señor Jesús, amados hermanos, Dios les bendiga a todos en general. El día de hoy venimos a compartirles la segunda parte de la cruz doble de la liberación de Alberto Rivera cuando fue por su hermana, y también algunos detalles adicionales. Si no has visto la primera parte, pues te invito a verlo. Ya está publicado hace pocos días, puedes buscarlo. Amén. Espero que se encuentren bien, hermanos. Una vez más vamos a compartir la palabra del Señor. El conocimiento es muy importante. Mucho pueblo pereció por falta de conocimiento. El Señor quiere que nosotros conozcamos para así también nosotros poder evangelizar a quienes, a los católicos. Hay miles y millones de católicos que necesitan conocer la verdad. Hay muchos que tienen buenas intenciones, pero las buenas intenciones no salvan. A ellos los han engañado. Tenemos que orar por ellos, tenemos que predicarles la verdad, y Dios les concede, hermano, que se arrepientan y conozcan al Dios verdadero, que dejen la idolatría, porque ningún católico se va a salvar. Yo escuché una vez a un pastor diciendo que las monjas se van a salvar, que los católicos son su hermano. Eso es mentira de Satanás. No crea, hermano, no hay salvación en la iglesia católica. El único que salva se llama Jesucristo. Para poder ser salvos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, dejar la maldad, dejar la iniquidad, la suciedad, la impureza, toda clase de pecado, arrepentirnos y vivir en santidad. Hay que amar a Dios, hay que amar la palabra y hay que seguir fieles por el camino angosto. Ese es el camino a la salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. No se deje llevar de las mentiras de Roma que dice que es a través de María. No es así. María fue un instrumento que Dios utilizó, pero ella no da salvación. Ella misma reconoce al Señor como su Salvador. Amén. Entonces vamos a empezar. Bien, entonces continuamos. Los que no han visto la primera parte, como les digo, busquen la primera parte para que puedan entender en general. La primera parte trató de la liberación de la hermana de Alberto Rivera. Fue libre de Roma, pero sin embargo ahí hubo un descuido. Un falso hermano se casó con ella y desapareció, no se supo más de ella. Por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Amén. Entonces ahí dice, doctor Rivera, ¿cuál es el juramento que este tipo tomó? Porque recuerden, ahora estaban en cacería de Alberto Rivera, porque él había salido, él tenía mucha información, había sacado a su hermana del convento. Entonces los jesuitas estaban muy enojados, querían matarlo. Entonces ahí le dicen, doctor Rivera, ¿cuál es el juramento que este tipo tomó? Porque había un tipo, ¿se acuerdan? En el último video que hablamos, que estaba diciendo que no hay posibilidad que Alberto Rivera viva, que él estaba bajo juramento jesuita y lo iba a matar. Entonces ahí Alberto responde, es un juramento especial para los jesuitas claves que son asignados a labores especiales dentro de cualquiera de las ramas del gobierno, ramas militares o campo de ciencia o cumplimiento de la ley, la medicina, la educación, industria, movimientos laborales o cualquier institución religiosa. Recuerde que los jesuitas, los masones, están diseminados en diferentes instituciones. Que dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno. Si no fuera por Jesús, por Dios, hermanos, nosotros ya hubiéramos sido muertos. Es la mano de Dios, que Dios está por encima de todo, llevando los hilos de la historia. Por eso que el cristiano no se puede descuidar, tiene que vivir en santidad para tener protección de los ángeles. Amén. Entonces ahí vemos una maleta que tiene Alberto y abre. Dice, esta es una copia auténtica del juramento. Esos hombres son muy peligrosos, lo sé, fui uno de ellos cuando estuve bajo juramento. Aún mi familia no estaba segura de mí. Alberto Rivera también estuvo bajo juramento jesuita. Escuchen lo terrorífico de ese documento. Es impresionante, hermanos. A mí se me escarapeló el cuerpo. Es muy fuerte esta información, así que escuche. El título dice, ceremonia de inducción y juramento extremo de los jesuitas, dado a un jesuita de rango menor cuando va a ser elevado a una posición de mando, cuando va a ir a otro nivel. Habla el superior. Hijo mío, de aquí en adelante tú has sido enseñado para actuar como desamblador,
un mentiroso que actúa como si estuviera de tu lado, que realmente no lo está. Entre los católicos romanos, para ser un católico romano, y para ser un espía aún entre tu propia hermandad. Escuchen, y para ser un espía aún entre tu propia hermandad. Ellos hacen espionaje, nadie está seguro con ellos. Dice más, para creer en ningún hombre, confiar en ningún hombre. Entre los reformadores, ser un reformador. Entre los protestantes franceses, ser uno de ellos. Entre los calvinistas, ser un calvinista. Entre los protestantes, los que protestan y no están de acuerdo con la institución católica romana, comportarse como un protestante, pero es un espía. En general, para ser un protestante. O sea, para ser un protestante entre los protestantes, pero como espía, no es uno real. Y obtener su confianza, miren, obtener su confianza para buscar aún con sermones desde sus púlpitos y denunciar con toda vehemencia, emoción violenta, en tu naturaleza nuestra sagrada religión y el Papa. Miren, hasta del púlpito, cuando ellos se ya infiltraban, tenían que estar a favor del Papa, a favor de la religión católica. Aún para descender tan bajo para convertirte en judío entre los judíos. Miren cómo la Iglesia Católica odia a los judíos, pueblo de Dios, para que pueda sacar junta toda la información para beneficio de tu orden, o sea, para los jesuitas, como un ferviente soldado del Papa. ¿Qué son los jesuitas? Son soldados fervientes del Papa. Ha sido enseñado para que insidiosamente, o sea, secretamente, plantar la semilla de los celos y el odio entre los estados que están en paz, o sea, entre los países que están en paz. Ellos tienen que sembrar los celos y el odio e incitarlos a hechos de sangre, Quienes promovieron las guerras, los jesuitas, la Iglesia Católica, los padrinos. A ellos le dicen los padrinos porque ellos financiaban la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Por eso que entre cristianos no debe haber padrinos. Usted puede ser testigo, consejero, pero no puede haber padrinos. Tengan cuidado con eso, ¿ok? Entonces ellos son sediciosos, ellos trabajan para Satanás. ¿A quién le gusta la sangre? El Señor reprenda al diablo. ¿A quién le gusta la sangre? Pues a Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. ¿Qué más dice? Envolviéndolos en guerras unos con otros y para crear revoluciones. ¿Quién crea las revoluciones? Ya lo saben ustedes. ¿Qué más? Y guerras civiles. ¿Quiénes crean las guerras civiles? Ahora lo sabes. En comunidades y provincias y países que fueren independientes, o sea, había que hacer la guerra, el pleito, el problema. ¿Quién trae todo eso? Satanás. El Señor lo reprenda. Amén. ¿Qué más dice? Y prósperos cultivando las artes y las ciencias. Mira, y van a ser ustedes prósperos, como que se les está confirmando que van a ser prósperos cultivando las artes y las ciencias. La mayoría de los profesores de las universidades, los catedráticos son jesuitas, son masones, trabajan para Satanás. Por eso dice, y prósperos cultivando las artes y las ciencias y disfrutando los beneficios de la paz. Ellos sí podían disfrutar la paz, pero a los países los hacían estar en guerra. Pero ellos sí quieren la paz. El Señor los reprenda a los hipócritas. Amén. Dice más, para identificarte con los combatientes, aquellos peleando una guerra, y actuar secretamente en concordancia con tus hermanos jesuitas. Ellos están coordinados, hermanos. Quien puede estar en el otro lado, pero opuesto abiertamente a aquellos con los que pueda estar conectado, que únicamente la iglesia pueda ser el final en las condiciones alcanzadas en los tratados de paz, la ganadora. ¿Se dan cuenta? Son hipócritas, son espías, actúan simuladamente.
hay que tener cuidado. Estamos en un mundo donde hay maldad. Solamente en Dios estaremos seguros. Amén. Más abajo, en una reseña, Alberto Rivera escribe lo siguiente: el presidente Abraham Lincoln dijo: esta guerra civil nunca hubiese sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Le debemos al papado, al Papa Pío IX, que ahora vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus más nobles hijos. ¿Se dan cuenta? Esta información, hermanos, es muy fuerte. Esto es la verdad. Por eso Alberto Rivera lo mataron, por contar todas estas verdades. No hay que temer porque el Señor está con nosotros. Hay que hablar la verdad. No hay que tomar las cosas personal, porque ustedes saben que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra principado, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Hay que hacer guerra espiritual. ¿Quieres darle la contra al enemigo? Ora, ayuna. Eso disipa sus planes, destruye sus planes, bloquea sus planes. La oración es más fuerte, hermanos. Por eso dice la palabra: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. ¿Qué más dice? Se te han enseñado tus ocupaciones como espía para acumular estadísticas, hechos e información a tu alcance de cualquier medio, para congraciarte la confianza de todos los círculos familiares de protestantes y herejes de toda clase y carácter, tanto la del comerciante, el banquero, el abogado, entre escuelas y universidades, en parlamentos y legislaturas, entre los judiciales y consejeros de Estado, para hacer todas las cosas para todos los hombres, por el bien del Papa, cuyos sirvientes somos hasta la muerte. Has recibido tu institución aquí como novicio. Entre paréntesis, lo que significa es uno que no tiene entrenamiento, un neófito, un sacerdote recién ordenado, y ha servido como ayudante, confesor y sacerdote. O sea, le está mencionando todo lo que él ha pasado para llegar hasta ese puesto, pero no ha sido investido todavía con todo lo que es necesario para mandar en las armadas de Loyola, al servicio del Papa. Recuerden que Loyola fue el fundador de los jesuitas. ¿Qué más dice? Debe servir el tiempo apropiado como instrumento y ejecutor, tal como fue ordenado por tus superiores, pues nadie puede mandar que no haya consagrado sus labores con la sangre de los herejes, porque sin derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvado. Mire cómo tergiversan la escritura, porque ahí se refiere que cuando Jesús murió, ese derramamiento de sangre nos hizo salvo a nosotros, pero ellos cómo lo tergiversan. A ellos, a los jesuitas, le dicen que tienen que matar cristianos. Ellos nos llaman herejes, entre comillas, ¿no? Pero no somos herejes, ellos son los verdaderos herejes. Entonces a ellos le dice que tienen que matar cristianos, y ahí citan: sin derramamiento de sangre ningún hombre puede ser salvo. O sea, para que salgan del purgatorio, para que no se vayan al infierno, ellos, por amor a su Papa, tenían que matar cristianos. ¿Hasta dónde llega la ignorancia y la maldad? Así pues, para prepararte para tu trabajo y asegurar tu propia salvación, además de tu anterior juramento de obediencia y lealtad a tu orden y al Papa, tendrás que repetir después de mí. Entonces ahí él tenía que repetir todo ese juramento cuando él se estaba consagrando ya como un jesuita bajo juramento. Ya podían matar y tener otros beneficios. Y ahí el hombre que conversa con Alberto le habla a Tim y le dice: ay, Tim, se pone peor, escucha lo que el candidato promete hacer. Dice así: escuchen, hermanos, yo, Alberto Magno, ahora en presencia del Altísimo Dios, la bienaventurada Virgen María, el bienaventurado Miguel Arcángel,
arcángel, el bienaventurado San Juan Bautista, los santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, y todos los santos y ángeles del cielo, puntos suspensivos. Me voy a saltar un poco, aquí está. Además, prometo y declaro que cuando la oportunidad se presente, haré guerra sin compasión, secreta o abiertamente, contra los herejes protestantes y liberales, como se me ha instruido. ¿Quiénes van a perseguir a la iglesia? Ahí están los jesuitas, los islámicos, todos los que odian a la iglesia de Cristo. Y ahí le dicen a Alberto, son bien religiosos, ¿no? Y Alberto dice, oh sí, por eso es que Jesús odia la religión. ¿Por qué? Porque agarran el nombre de Dios en vano. Todavía dicen en nombre del Altísimo Dios, de la Virgen María, del Arcángel. ¿Se dan cuenta cómo es la hipocresía? Por eso, hermanos, el Señor odia la religión. El Señor no es religión. Todas las religiones, la mayoría está confirmado por muchas fuentes que ha sido formada por la Iglesia Católica. Hay un solo camino al cielo y se llama Jesucristo. Todas las religiones, todas esas que existen por ahí, la mayoría las ha fundado el Vaticano. Sépalo ahora, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? ¿Qué más dice el juramento jesuita? Para extirpar, que quiere decir arrancar de raíz y exterminar, deshacerse de ellos, de la faz de toda la tierra. ¿De quién ellos? De los cristianos evangélicos. Y que no dejaré edad, sexo o condición, y que colgaré, quemaré, desolaré, desollaré, arrancar la piel, estrangularé y enterraré vivos a esos infames herejes. Arrancaré sus estómagos y las matrices de sus mujeres, y estrellaré la cabeza de sus infantes contra la pared para aniquilar por siempre su raza execrable. ¿Qué quiere decir execrable? Algo bajo, horrible, denigrante, maldito, detestable. Ellos van a hacer la gran persecución, hermanos. No se olviden, va a ser peor que la que hubo hace muchos años atrás, ¿ok? Escapa por tu vida, vive en santidad, conságrate, ora, ayuna, vigila, amén. ¿Qué más dice? Que cuando esto no pueda ser hecho abiertamente, secretamente, usaré la taza envenenada. ¿Están escuchando? Usaré la taza envenenada. Por eso dice la palabra, si comieres cosa mortífera, no te hará daño, pero mientras vivas en santidad. Pero si tú empiezas a vivir en pecado, tú vas a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces escuche bien, que cuando esto no pueda ser hecho abiertamente, secretamente usaré la taza envenenada, la cuerda para estrangular, el acero de la daga o la bala dirigida sin prejuicio de honor, rango, dignidad o autoridad de la persona o personas, cual fuere su condición en la vida, ya sea pública o privada, tal como puede ser ordenado para hacerlo por cualquier agente del Papa o superior de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús, o sea, de los jesuitas. Todo esto es hecho en nombre del Altísimo Dios. No hay forma de que el sistema católico romano pueda llamarse cristiano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos no respetan aún los gobernantes que van contra sus leyes, los patriotas que van contra sus ideales, porque ellos quieren hacer un gobierno mundial y todo el que se oponga al gobierno mundial, ellos lo van a matar. La única salida es el arrebatamiento, no hay otra salida. Lamento por muchos cristianos tibios, mundanos. Es hora que se vuelvan a Dios, es tiempo que se conviertan, ya dejen de jugar al evangelio, porque no va a haber salida, va a haber una persecución cual nunca ha habido. Dice, y hará guerra a los santos y lo vencerá, porque hay muchos que se han descuidado, que vivían en santidad. Vuelve al primer amor antes que sea tarde, amén. Hay un libro del autor de Chinicuy, si Dios quiere más adelante lo vamos a estar leyendo también por este medio, por este canal. El autor de Chinicuy dice así: vengo sin miedo ante la gente americana para decir y probar que el presidente Abraham Lincoln fue asesinado por los sacerdotes y jesuitas de Roma.
Se dan cuenta, hermanos, esto no es un juego. Dios solamente guarda a los que le temen al Señor. Todo aquel que se rebela contra el sistema de la bestia va a ser muerto. Es tiempo de buscar a Dios. Hay mucha gente que se ha opuesto al sistema globalista y los han matado. Nosotros como cristianos solamente estaremos seguros en Dios. Amén. Y ahí Alberto habla sobre Jesús. Jesús encaró otra muchedumbre religiosa mortífera en Jerusalén antes de su crucifixión. ¿Se acuerdan ustedes quiénes mataron a Jesús? No fue la gente del mundo, fueron los religiosos fariseos, los mismos que ahora son la Iglesia Católica. Los hijos de los fariseos siguen vivos. El espíritu inmundo que habitó en los fariseos está en muchos sacerdotes, en muchos jesuitas. Y ahí Alberto lo está aclarando. Eso ha pasado. ¿Quiénes mataron a Jesús? Fueron los fariseos, aquellos que tienen al diablo adentro. Amén. Déjame darte ciertos antecedentes. Ellos no sabían con quién estaban tratando, el creador del universo en forma de hombre. El Señor Jesús entregó la ley a Moisés para proteger a los hijos de Israel. 400 años antes de que Jesús naciera, los religiosos, que todos lo saben, se reunieron y comenzaron a poner sus ideas antes que las leyes de Moisés, diciendo que sus ideas venían del Dios Altísimo, pero muchas de ellas eran material oculto de los misterios de Babilonia. Al paso de los años, más y más enseñanzas hechas por hombres fueron agregadas. ¿Quiénes inspiraron a los fariseos? Los espíritus inmundos, los demonios. El Señor los reprenda. Amén. La ley se hizo tan resuelta y confusa con las ideas del hombre, tradición, que nadie sabía lo que pasaba. Es tan sagrado, decía la gente. Solamente los líderes de la religión judía decían que entendían los grandes misterios de Dios. Suena familiar, ¿verdad? ¿Y quiénes dicen ahora que solamente ellos pueden interpretar la Biblia? Exactamente, los mismos sacerdotes católicos. El Señor los reprenda. Muchas de las gentes adoraban a los sacerdotes judíos tal como lo hacen ahora los hombres a los sacerdotes católicos. Jesús sabía del juego usado por la gente. Jesús no pudo mentir o cubrir las mentiras religiosas. Se hizo cargo de la maquinaria religiosa y los enfrentó, ¿verdad? ¿Qué les decía Jesús? Hipócritas, hipócritas. Y ustedes saben en Mateo 24 cómo el Señor, y hay muchos textos más donde el Señor les dice su vida a los fariseos. Entonces Jesús, Él no se comprometería con la religión falsa, con la hipocresía. Él los golpearía de frente con el riesgo de su reputación y vida. Y eso es lo que hizo Jesús y lo que hizo Alberto. Él refutó abiertamente a la institución católica a costa de su reputación y vida, porque también Alberto Rivera empezaron a decir que es un mentiroso, que dejó una mujer, que etcétera, etcétera. A Jesús que le dijeron hijo de fornicación. Y esto, hermanos, es una guerra espiritual. Por eso que tenemos que hacer la guerra espiritual orando, ayunando, viviendo en santidad, meditando en la Escritura, velando cada día. Amén. Pero no solamente así, sino también enfrentando, hablando la verdad, diciendo la verdad, dirigidos por el Espíritu Santo y no en la carne, ¿ok? El sistema religioso era muy acaudalado, como lo es hoy, ¿verdad? Controló todo, hasta tenían tremendas influencias en el gobierno romano. La Iglesia Católica tiene influencia con los gobiernos. La Iglesia verdadera de Cristo, la Iglesia evangélica, no tiene alianzas con ningún gobierno, porque no se puede mezclar el gobierno con la Iglesia. Amén. Los judíos fueron esclavos no solamente de los romanos, sino también de sus líderes religiosos, como ahora pasa con los católicos. Jesús se había convertido en la mayor amenaza porque dijo la verdad y descubrió sus diabólicos trucos religiosos al público, así que tenían que callarlo. Y eso también pasa ahora con los infiltrados que se han metido a las iglesias evangélicas, que están trayendo nuevas doctrinas, que quieren torcer la sana doctrina. Por eso se levantan valientes a enfrentarlos. ¿Y qué hacen estos? Los empiezan a perseguir, a difamar. Ten cuidado, por eso aférrate a la Escritura, no a ningún hombre ni a ninguna iglesia, porque a veces las iglesias se infiltran y tú tienes que salir de ahí, tienes que buscar una iglesia que siga en la verdad, que no se haya dejado infiltrar. Amén.
Jesús pidió arrepentimiento y total separación, pero hoy esto es casi nunca enseñado en muchas iglesias, escuelas cristianas, seminarios o colegios de Biblia. En lugar de eso se les dice: esta es la época de la hermandad de los hombres. Las iglesias se están uniendo bajo el sagrado Espíritu de Dios. Como pueden ver, Dios no respeta a las personas. Católicos, judíos y protestantes por igual están todos en la gran familia de Dios. Este es el gran avivamiento barriendo el mundo. Escuchen, esas son predicaciones de jesuitas, de infiltrados. Todos los que dicen que somos hermanos con los católicos, con las otras religiones, esos son jesuitas. Escuchen esta información que puso Alberto. Están solamente presionando el mortífero amor, entre comillas, amor verdadero. Otro acto de apostasía o perfidia creado por la institución católica romana para enviar aún más almas al infierno. Es muy popular en el llamado movimiento de la unidad cristiana hoy en día, o sea, el ecumenismo. Todas las iglesias que hablan solamente de amor son ecuménicas, son falsas. Las verdaderas iglesias predican santidad, confrontan el pecado, se separan del mundo. Vaya sacando tus conclusiones, ¿ok? Y ahí le preguntan a Alberto: ¿qué es realmente el amor verdadero, doctor Rivera? Y el doctor Rivera responde: el amor verdadero, pero recuerden, el amor verdadero entre comillas que predican los ecuménicos, las iglesias que solamente hablan de amor. Entonces Alberto ahí dice: el amor verdadero, que es entre comillas, es muy peligroso, en que solamente toca una parte de la enseñanza de Cristo. El Señor aclaró que debemos separarnos del mundo y de las iglesias falsas. También escapan al mensaje de Dios, de su abrumador juzgamiento para todos los que no le obedecieron. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos que te predican solamente amor, pero no están hablando de separación del mundo, separarse de iglesias falsas, que no hablan del juzgamiento que viene, no hablan del infierno, son iglesias falsas. Ahí Alberto lo está diciendo, porque ellos solamente hablan de amor, pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero también es justicia. La iglesia verdadera predica los dos lados, no podemos irnos a un solo lado. Amén. Y ahí dice más Alberto: por eso, quien es amigo del mundo es enemigo de Dios. Santiago 4:4, no se olviden. Está claro, ¿verdad, hermanos? Está clarísimo. Y ahí continúa Alberto: el amor verdadero, entre comillas, que ellos, los ecuménicos, predican, dice: Dios te necesita. No le importa cómo vives, únete a nuestro grupo de amor y todo estará bien. Solamente di: creo en Dios y Dios es feliz. Él te anida en sus brazos y te da la bienvenida a la familia de Dios. A la gente se le ha hecho creer que están salvados. No hay cambio en sus vidas y siguen amando al mundo. El mundo adora esta clase de enseñanza vacías, al igual que el diablo. La Biblia dice también: los demonios creen y tiemblan. ¿A quiénes te hacen recordar? ¿A qué iglesias? A las iglesias de Cashluna, de Yesenia Tem, de Moisés Bel, que solamente te hablan del amor, no te hablan de santidad, no hablan de doctrina. A la iglesia de Liz Neifón, de Guillermo Maldonado, de Joel Austin, de Wanda Rolón, etcétera. Toda esa línea mundana, carnal, diabólica, que se va a ir al infierno si no se arrepienten. Amén. Y ahí Alberto continúa: el Señor Jesús ama al pecador lo suficiente para decirle tal como es. Él no los acaramela porque tenga miedo de disgustarlos. Jesús les dice punto en blanco que tienen problemas y que está caminando al infierno. Si no terminan su rebelión contra Dios, se van a perder. Él debe estar realmente apenado. La persona que quiere salvarse debe estar realmente apenado y dejar de andar en el pecado, entregando totalmente su vida a Cristo o perder su alma para siempre. Solo unos pocos comprarán esa clase de sermones. Es por eso que lo odian. ¿Y qué dice la palabra? Compra la verdad y no la vendas. Hay que comprar la verdad. No te estoy diciendo dinero físico. El verdadero evangelio cuesta.
Todos quieren que le halaguen el pecado, que le hablen bonito, de solo amor, pero no es así. El verdadero amor corrige, reprende para salvación, pero el falso amor lisonjea para condenación. No te dejes engañar de ese falso evangelio que solamente te halaga, solamente te dice que Dios es amor. Escapa de esos sermones. Amén. Y ahí le preguntan a Alberto, ¿qué pasa con tu vida, Alberto? ¿Ha habido atentados para matarte? Oh, sí, Tim. Solo el Altísimo Dios me ha mantenido vivo en Londres. Fui empujado enfrente de un tren subterráneo. Mire, lo empujaron para que muera en un tren subterráneo. En Irlanda, mi dormitorio fue dinamitado por el movimiento IRA. ¿Hasta dónde llega la maldad, hermanos? ¿Quiénes estaban detrás de eso? Ustedes ya saben. Pero nada en los Estados Unidos, ¿verdad? Le dice Alberto. Y Alberto dice, te equivocas, Tim. Alguien puso vidrio molido en mi comida en una asamblea de oración. ¿Escucharon? Alguien puso vidrio molido en mi comida en una asamblea de oración. Estamos infiltrados. No te confíes de todos. No te estoy diciendo que ahora estés con tu cara de sospechoso. A ver, ¿por dónde? ¿Quién será? Hermano, pide discernimiento a Dios. El Espíritu Santo te va a dar testimonio quién es quién. Hay que vivir en santidad para que los ángeles te defiendan. Amén. ¿Qué más dice Alberto? Me han disparado por lo menos 5 veces. Y luego, hace unos pocos años, Satanás hizo su más mortífero ataque en mí. Fue a través de un falso hermano. Para los que no saben, IRA de Irlanda, ¿qué significa? IRA es la Armada Republicana Irlandesa que mata a los británicos y protestantes en Irlanda, al mando de los jesuitas bajo juramento, para los que no entendieron, ¿ok? Continuamos, dice, un dentista cristiano muy activo en el movimiento de amor verdadero me practicó una cirugía dental. Mientras estaba bajo la anestesia, el dentista trabajó en mi diente bicúspido segundo del maxilar superior en el izquierdo. Perforó la corona para exponer el canal del nervio. Lo limó y luego usó una pasta de relleno para insertar aislante. Se rompió. En lugar de quitarlo o decirme, creo que a propósito lo dejó ahí, lo que me dejó propenso a infección. Luego cubrió el diente con una corona de porcelana para que no fuera detectada. Creo que él sabía que podía causar infección, que podía llegar al cerebro y ocasionar la muerte, pero el Señor la detuvo por 2 años. Hace unas pocas semanas lo vi otra vez. Ni siquiera sabía del instrumento en mi cabeza. El hermano, entre comillas, insistió en que tenía que limpiar mis dientes. Mientras me lo limpiaba, mis encías fueron regadas con gas nervioso, Mi esposa estaba en la sala de espera. Vio a una enfermera llevando mi chaqueta y le preguntó por mí. La enfermera estaba aterrorizada y dijo a mi esposa, su esposo se muere. Escuchen este paréntesis. Se suponía que el gas había de trabajar unas cuantas horas más tarde cuando manejara hacia la casa. O sea, lo querían matar de camino a su casa. Pero casi inmediatamente me desmayé en la silla del dentista. ¿Cómo es Dios justo, hermanos? Para que no vaya a decir, no, le dio un ataque, no, ¿qué habrá sido, no? Pero no, fue ahí mismo en el dentista. Mi presión sanguínea bajó. Alberto, ¿qué te han hecho? Dijo su esposa. Déjelo tranquilo, lo están cuidando bien, dice alguien por ahí. Nunca ha ocurrido algo como esto. El dentista estaba asustado. Me pusieron una inyección para que reaccionara.
Reaccioné y me pusieron en el auto y mi esposa me llevó a casa. ¿Qué tiene, doctor? El doctor dice, su esposo estaba aterrorizado, solamente lléveselo a casa, se recuperará. Pero luego en casa, dice Alberto, me desmayé en el baño. Mis órganos y nervios se estaban paralizando. Sabía que me estaban envenenando porque había trabajado con gas nervioso. Alberto sabía lo que estaba pasando porque él había trabajado con gas nervioso cuando era jesuita y cuando estudiaba las técnicas del envenenamiento. Él sabía sobre las técnicas de envenenamiento. Por poco gana Roma. Mi esposa llamó a cristianos para que oraran por mí en todo Estados Unidos y México. Alberto ha sido envenenado, vamos a orar. Sí, también llamaré a otros. Dios contestó nuestras plegarias, salvándome de una muerte certera una vez más, hermano. De tantas que ya Dios le había librado, Dios seguía librando hasta que se cumpla el propósito, hasta que Él sigue escribiendo los libros. Amén. Tenía un dolor espantoso y la cara estaba completamente hinchada. Fui a otro dentista que tomó rayos X de mis dientes. Doctor Rivera, no puedo creer lo que veo. Me parece muy peligroso. Tengo que enviarlo a un especialista. Descubrió la infección enviándome luego a un endodentista, especialista en tratamiento a las raíces dentales. Y ahí Alberto dice, el endodentista quiso remover el instrumento de mi diente, pero no pudo. La infección se había regado en el hueso maxilar. Me hizo un rasgado y drenó la infección. ¿Tiene dolor todavía?, le preguntan a Alberto. Oh, sí, me causó mucho daño. Fue una llamada muy de cerca. Ahora se da cuenta, la falsa hermandad puede ser muy peligrosa. Se dan cuenta que la falsa hermandad, los falsos hermanos, porque Pablo también habló sobre los falsos hermanos, peligro de espada, y también dice de falsos hermanos. Así que hay que velar, amén. Y ahí pone la placa Alberto Rivera. Dice, la placa de rayos XA muestra un diente después de un tratamiento de raíz normal. La placa B muestra el diente del doctor Rivera con el instrumento quebrado bajo la capa de porcelana. A la derecha, en tamaño verdadero, el relleno de pasta. ¿Se dan cuenta? Y ahí Alberto cita el tema también de Judas, que fue un falso hermano. Y ahí vemos al fondo unos fariseos que ya estaban investigando sobre Judas, ¿no? ¿Se acuerdan? Para la traición. Es un traidor, lo hemos estado esperando, dicen ellos. Y ahí pone Alberto, otro hermano falso fue Judas Iscariote, que traicionó a Cristo. Fue muy religioso. Judas predicó, hizo milagros, lanzó fuera diablos y estuvo constantemente con el Señor por 3 años. Nadie sabía que fue un infiltrado entre los discípulos y apóstoles, excepto Jesús, porque Jesús sí sabía todo, ¿verdad? Judas se había comunicado secretamente con los sacerdotes judíos y los escribas. Judas estaba bajo juramento para atacar al hombre. A Judas se le pagó para proteger la religión de ellos en el nombre de Dios. Fue una guerra a gran escala entre Jesús y la máquina religiosa judía, exactamente como hoy en día. Jesús sabía de la amargura que iría a golpear a los discípulos después de ser crucificado. Los preparó para las batallas venideras. Y ahí Jesús enseña a sus discípulos y les dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Mateo 10:34. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10:24. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa, porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en él, sino que también
padezcáis por él. Esto casi nunca se predica, ¿verdad? Pero es necesario que lo sepas, hermanos. Estamos en una batalla real. Hay que estar conectados con el Señor para discernir, para hacer una buena batalla. Amén. Aquella noche negra, cuando la más grande de las falsas hermandades dio el beso de la muerte a Cristo, fue la señal a los soldados sobre quién debía ser arrestado. Salve, maestro. Ese es, atrápalo, dijo un soldado. Judas lo acababa de besar. Amigo, le dijo Jesús, la mafia usa el mismo símbolo de afección hoy en día para un traidor dentro de la organización, el beso de la muerte. La policía llevó a Jesús ante unos jueces corruptos. Ellos ya sabían el veredicto antes de que entrara en el juzgado. Aquí viene otra vez, es culpable, debe morir. O sea, ellos no buscaban una justicia verdadera, los fariseos. Ellos ya tenían una sentencia, ellos querían que muera. Claro, la palabra se tenía que cumplir, pero también hay que hablar la verdad, hermanos. Amén. Ahí continúa Alberto. En los años venideros, millones serían sentenciados a muerte de la misma manera por su obediencia a las enseñanzas de Cristo. Comenzará la persecución otra vez, Rivera, y ahí dice Rivera, sitting, ha sido planeado por más de 400 años. Malas noticias para los cristianos tibios que piensan que se le van a salir con la suya, que Dios es amor, que no hay infierno, ya saben. Ya saben que esto ha sido planeado por 400 años. La siguiente persecución va a ser peor que el holocausto judío, peor que la Santa Inquisición o Santo Oficio. Prepárate ahora si quieres escapar de las cosas que vendrán. Amén. Y ahí dice Alberto, hoy un precio se está pagando por la cabeza de cualquier cristiano que no comprometiera su vida, lo que predique o lo que escriba. O sea, los cobardes están trabajando a favor de Satanás, pero los valientes, los que se comprometieron con el Señor, su vida, su predicación, lo que escribe a favor de Dios va a ser salvado. Ellos son el blanco de los jesuitas, pero más poderoso es Dios. Dios está con nosotros y el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Amén. El Vaticano no tolera cualquier oposición a sus metas de la unidad religiosa. Ellos están preparando el ecumenismo y ya está cerca. Hay que estar preparados para escapar de todo lo que se viene a la tierra. Amén. Miembros del mismo sistema religioso diabólico pusieron al Señor Jesús a muerte porque no pudieron aceptar sus enseñanzas. Solo por eso, hermano, porque no aceptaron su enseñanza, porque más amaban su religión que a Dios, que la palabra de Dios. Jesús sabía que todo esto era para llenar la profecía y obedeció a su Padre en el cielo y él mismo permitió ser flagelado y golpeado. Los millones de ángeles que Jesús había creado allá en la gloria miraron con asombro cómo el creador del universo iba a ser crucificado. Y ahí la maquinaria religiosa, los fariseos decían crucifíquelo, crucifíquelo. Por su tremendo amor, Jesús detuvo a los ángeles de desbaratar Jerusalén, porque el Señor podía destruir Jerusalén, hermanos. Ustedes saben de eso, ¿verdad? ¿Qué mantuvo a Jesús en el madero? No fueron los fariseos, fue su amor a las almas perdidas de todo el mundo. Amén. Los ángeles han podido matar a todos esos fariseos, pero Dios permitió por un propósito. Eso téngalo claro. Amén. Escupieron al Salvador, le arrancaron sus cabellos, se burlaron de él, pero todo iba a ser un cumplimiento de las profecías. Di mi cuerpo a los heridores, no escondí mi rostro de las injurias y esputos.
Y ahí la gente decía, ese es un hombre, nada le queda en su cara. Ustedes saben que han golpeado al Señor, le arrancaron la barba, etcétera. Hicieron un montón de cosas con Jesús. Dijo el profeta Isaías, como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Hermano, fue terrible lo que el Señor sufrió por nosotros. Hay que serle fiel al Señor, no hay que traicionarlo, hay que amarlo por encima de todo. Hermano, no hay mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor puso su vida por nosotros. Ahora nosotros hay que poner nuestra vida también por las almas perdidas. Sigamos fieles al Señor. No dejemos la verdad, la escritura, porque por la verdad mataron a Jesús. Hay que ser fieles a Dios, a la palabra. Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No tengas miedo, no tengas temor a los que se levantan. Mayor es Dios que está con nosotros. Amén. Hermanos, esto continuará. En la siguiente edición vamos a avanzar con esta historia impresionante, increíble, sorprendente. Amén. Entonces hasta aquí llegamos, hermanos. A los que no se han suscrito, les invito a suscribirse, a dejar su like y compartir. Séle fiel al Señor, sigue amando al Señor, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. No hay salida. No hay salida para los que quieren escaparse por algún ladito. No hay salida. Solamente Jesús, el arrebatamiento, es la salida para los que quieren escapar de las cosas que vendrán. Así que es tiempo de convertirse. Es tiempo de dejar de hacer lo malo. Haced sendas derechas para vuestros pies, dice la palabra. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dijo el Señor. Que el Señor le bendiga, queridos hermanos. La paz del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.